¿Por qué vivimos tan preocupados? ¿Por qué sentimos que nunca tenemos suficiente, que el estrés nos consume, que la vida parece un caos sin control? Tal vez pienses que la felicidad depende de cambiar tu entorno, ganar más dinero, encontrar la pareja perfecta o recibir la aprobación de los demás. Pero los estoicos descubrieron algo que la mayoría ignora. La paz no está afuera, sino dentro de ti. Imagina tener la capacidad de enfrentar cualquier problema con serenidad, sin que nada te altere, sin que el miedo, la ansiedad o la incertidumbre controlen tu vida. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca y otros grandes sabios lo lograron. Ellos descubrieron que al dominar su mente y sus emociones podían ser inquebrantables ante cualquier adversidad. Y lo mejor de todo es que tú también puedes hacerlo. No importa cuál sea tu situación actual, el estoicismo tiene la respuesta para que vivas con equilibrio emocional y disciplina, encontrando verdadera felicidad sin depender de nada externo. En este video vamos a recorrer las lecciones de los más grandes filósofos estoicos, descubriendo cómo eliminar el estrés, superar miedos y vivir con absoluta claridad de propósito. No son teorías vacías, sino estrategias reales que puedes aplicar hoy mismo para transformar tu vida. ¿Estás listo para aprender el camino secreto hacia una existencia sin estrés? Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal. Muchas personas ven nuestros videos, pero no están suscritas, y no queremos que te pierdas ninguno de estos contenidos transformadores. Activa las notificaciones y únete a esta comunidad que busca crecer cada día con la sabiduría estoica. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida para siempre. Imagina llevar sobre los hombros la responsabilidad de gobernar un imperio colosal, con intrigas palaciegas, guerras constantes y la presión incesante de tomar decisiones que afectarían a millones de personas. Cualquier otro habría sucumbido al peso de semejante carga. Pero Marco Aurelio, el último de los llamados 5 buenos emperadores, enfrentó este destino con una calma inquebrantable. ¿Cómo lo logró? Aplicando el estoicismo como un escudo mental, rechazando las distracciones innecesarias y enfocándose en lo verdaderamente esencial. No se dejó seducir por el lujo ni por los halagos de la corte. Su vida era un testimonio de disciplina y equilibrio emocional, recordándonos que la verdadera felicidad no reside en lo externo, sino en el desarrollo personal y en la búsqueda de la virtud. Si observamos su diario personal, meditaciones, encontraremos perlas de sabiduría estoica forjadas en medio de la adversidad. Marco Aurelio se repetía constantemente que todo en la vida es efímero, el poder, la riqueza, incluso el propio cuerpo. Pronto estarás ceniza y esqueleto, escribió, no como una expresión fatalista, sino como un recordatorio para no apegarse a lo superficial. Esta perspectiva le permitió actuar con justicia y templanza, sin dejarse llevar por la ira ni por el orgullo. ¿Acaso no es esto lo que necesitamos hoy en día? En un mundo obsesionado con la validación externa, donde las redes sociales y el consumismo nos arrastran a una espiral de insatisfacción, el mensaje de Marco Aurelio sigue siendo un faro de claridad. Céntrate en lo que puedes controlar, acepta lo que no, y cultiva una filosofía de vida inquebrantable. Una de las prácticas más poderosas que aplicaba el emperador era la reflexión matutina. Antes de iniciar su día, meditaba sobre la naturaleza de la vida y el papel que debía desempeñar. Se preguntaba, ¿qué clase de persona quiero ser hoy? Sabía que enfrentaría necios, traidores y aduladores, pero también que su respuesta ante ellos definiría su carácter. No reaccionaba con ira ni desesperación, sino con ecuanimidad y paciencia. En esto radica la esencia del estoicismo. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí nuestra actitud ante ello. Y si un emperador podía aplicar esta mentalidad en el fragor del poder,
¿Qué excusa tenemos nosotros para no hacerlo en nuestra vida cotidiana? A diferencia de muchos otros gobernantes, Marco Aurelio no permitió que el exceso y la indulgencia lo corrompieran. Rechazó los banquetes opulentos, prefirió dormir en un lecho sencillo y vestía con modestia, sin ostentación. Para él, la verdadera riqueza era la autodisciplina, no la acumulación de bienes materiales. En un mundo donde el éxito se mide por lo que poseemos, este enfoque es una revelación. La moderación y la sobriedad no son privaciones, sino herramientas para cultivar una mente fuerte y libre. Y cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que no necesitamos mucho para ser felices. Solo necesitamos claridad de propósito y dominio sobre nuestras pasiones. Incluso en su lecho de muerte, Marco Aurelio se mantuvo firme en sus principios estoicos. No lloró ni se lamentó, sino que aceptó su destino con serenidad. No buscó extender su vida a toda costa, ni se aferró a la existencia con desesperación. Para él, la muerte no era el fin, sino simplemente un tránsito natural, algo que forma parte del orden del universo. Este desapego no era frialdad, sino una comprensión profunda de la realidad. Al final, lo único que realmente poseemos es nuestra alma y las acciones que hemos realizado. Y es aquí donde encontramos la enseñanza más valiosa: vivir con integridad, sin miedo al futuro y sin remordimientos. Esta filosofía, lejos de ser una reliquia del pasado, sigue siendo una brújula poderosa para quienes buscan paz interior y dirección en la vida. No importa si eres un emperador o una persona común, el estoicismo es una herramienta universal. Nos enseña a priorizar lo importante, a vivir con propósito y a encontrar felicidad en lo que realmente importa. Y hablando de encontrar sentido en la vida, hay quienes llevaron el minimalismo a un extremo aún mayor, despojándose de todo, hasta de un hogar. Aquí es donde entra en escena Diógenes el Cínico, quien con su estilo de vida radical nos dejó una lección inolvidable. Si Marco Aurelio nos enseñó a gobernar nuestras emociones sin sucumbir al lujo y la distracción, Diógenes nos llevó un paso más allá: vivir con lo mínimo, desafiando las normas y cuestionando todo lo que la sociedad considera necesario. Su filosofía era un golpe frontal al materialismo, un recordatorio de que la felicidad y la plenitud no dependen de lo que poseemos, sino de lo poco que realmente necesitamos. Mientras otros ansiaban riquezas y poder, él dormía en un barril, comía con las manos y ridiculizaba a quienes vivían esclavizados por sus deseos. Diógenes nos invita a preguntarnos, ¿realmente necesitamos tanto para vivir bien? Cuenta la historia que, un día, mientras caminaba por la ciudad, Diógenes vio a un niño bebiendo agua con sus propias manos. Sin dudarlo, arrojó su cuenco al suelo y exclamó: «Este niño me ha enseñado que todavía tengo posesiones innecesarias». Para él, cada objeto adicional era un obstáculo en su búsqueda de libertad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido agobiados por cosas que acumulamos y que en realidad no nos aportan nada? La sociedad moderna nos ha convencido de que la felicidad viene en paquetes con etiquetas de precio, pero la enseñanza de Diógenes sigue resonando. Cuanto menos poseemos, menos poseídos estamos. El desapego es la clave del equilibrio emocional. Su vida era una provocación constante. Caminaba de día con una lámpara encendida, diciendo que buscaba un hombre honesto. Despreciaba las convenciones sociales y no dudaba en desafiar públicamente a figuras poderosas. Incluso se cuenta que, cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso de su tiempo, se le acercó y le ofreció concederle cualquier deseo, Diógenes simplemente respondió: «Apártate, que me tapas el sol». No necesitaba nada de un rey porque ya era libre. Mientras Alejandro conquistaba territorios, Diógenes conquistaba su propio espíritu. ¿Quién era más poderoso en realidad?
Pero no nos equivoquemos, su minimalismo extremo no era simplemente una rebelión contra la sociedad, sino una herramienta de crecimiento personal. Cuando nos deshacemos de lo superfluo, nos obligamos a confrontar nuestra verdadera esencia. ¿Quién eres sin tu ropa de marca, sin tu auto, sin tu estatus social? El estoicismo nos recuerda que la identidad no debe construirse sobre posesiones, sino sobre principios. Diógenes llevó este ideal al extremo, pero su mensaje sigue siendo válido para cualquiera que busque claridad y propósito. La abundancia material no garantiza una mente tranquila. La simplicidad sí. Su irreverencia y desafío a la autoridad también nos enseñan una lección crucial. No temer al juicio de los demás. Nos preocupamos demasiado por lo que la gente pensará de nosotros. Ajustamos nuestras vidas para encajar en expectativas ajenas y terminamos prisioneros de la validación social. Diógenes vivía sin miedo al ridículo, sin ansias de aprobación. Era radical, sí, pero también era dueño absoluto de su destino. ¿Cuántas decisiones tomamos basándonos en el qué dirán? El desarrollo personal implica aprender a vivir de acuerdo con nuestros valores, no con los de otros. Y aunque su vida pueda parecer extrema para la mayoría, su enseñanza sigue siendo esencial. La felicidad no está en lo externo, sino en la libertad interior. No se trata de dormir en un barril ni de renunciar a todo, sino de entender que nada material nos define. En un mundo obsesionado con acumular, tal vez el mayor acto de sabiduría sea aprender a soltar. Y hablando de soltar, Marco Aurelio tenía una práctica poderosa para mantenerse firme ante las tentaciones y los placeres superfluos. A esto se le conoce como la práctica del no. La mayoría de las personas pasan la vida diciendo sí a todo. Aceptan invitaciones que no desean, consumen placeres que los debilitan, se entregan a distracciones que los alejan de sus objetivos. ¿El resultado? Una existencia fragmentada, llena de ruido y carente de propósito. Marco Aurelio comprendió que el poder más grande no era decir sí a todo, sino aprender a decir no con sabiduría. Él entendía que cada sí otorgado a un placer superfluo era un no a su propio desarrollo personal. No permitía que sus deseos lo gobernaran. En cambio, los observaba con disciplina y decidía con racionalidad. No es fácil resistirse a la comodidad, y el propio emperador lo sabía. Imagina despertarte en un lecho cálido y mullido, sabiendo que afuera te espera un día de decisiones difíciles, discusiones políticas y estrategias militares. Cualquier otro habría optado por quedarse bajo las mantas, pero Marco Aurelio practicaba la autodisciplina de levantarse con propósito. Escribió en sus meditaciones: cuando te cueste levantarte en la mañana, pregúntate, ¿para qué me he levantado? ¿Para seguir mi naturaleza o para quedarme envuelto en las sábanas y el placer del sueño? Su respuesta era clara: la vida no está hecha para la pereza, sino para el deber. La comodidad es una trampa, y quien aprende a decirle no, gana control sobre sí mismo. Pero esta práctica del no se limitaba solo a la pereza. Marco Aurelio rechazaba los excesos de la corte imperial, evitaba banquetes opulentos, rechazaba halagos innecesarios y no permitía que el lujo lo adormeciera. Sabía que la indulgencia constante debilita el carácter. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa del placer instantáneo? Esa comida que no necesitamos, esa distracción en el teléfono que roba nuestro tiempo, esa compra impulsiva que solo llena un vacío momentáneo. El estoicismo nos enseña que cada uno de estos pequeños placeres, aunque inofensivos en apariencia, pueden erosionar nuestra fortaleza interior si no aprendemos a controlarlos. Y aquí entra una lección clave del estoicismo. El autocontrol no es una privación, sino un ejercicio de poder personal. Marco Aurelio no se negaba a placeres por ascetismo irracional, sino porque entendía que cada no lo hacía más fuerte.
Si somos incapaces de resistir pequeños impulsos, ¿cómo podremos enfrentar desafíos mayores? La disciplina es como un músculo. Cuanto más la ejercitamos, más crece. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos en cada momento, sino tener el poder de no hacerlo cuando sabemos que no nos conviene. El estoicismo nos da una herramienta sencilla pero poderosa. Antes de ceder a un placer, haz una pausa y pregúntate, ¿esto me fortalece o me debilita? Marco Aurelio aplicaba esta mentalidad en todas sus decisiones. Si una acción no lo acercaba a su propósito, simplemente la descartaba. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el deseo del momento solo para arrepentirnos después? Aprender a decir no a lo irrelevante es una de las formas más eficaces de construir un carácter sólido y una vida con propósito. Y es que la práctica del no es solo sobre renunciar a cosas externas, sino también a pensamientos inútiles. Decir no a la ira, al resentimiento, a la envidia, rechazar aquello que nos roba paz mental y nos encadena a emociones destructivas. Si aprendemos a aplicar esta filosofía, experimentaremos un nivel de libertad que pocos conocen, porque al final, no es el mundo exterior lo que nos esclaviza, sino nuestra incapacidad para controlar nuestras respuestas. Y hablando de autocontrol y renuncia, pocos lo practicaron tan radicalmente como Séneca, quien, a pesar de su riqueza, vivía como si no tuviera nada. En un mundo donde el éxito se mide por la riqueza, resulta difícil imaginar a alguien rodeado de lujos, eligiendo vivir como un mendigo. Sin embargo, Séneca, uno de los filósofos estoicos más influyentes de Roma, practicaba deliberadamente la pobreza. No porque odiara el dinero, sino porque comprendía una verdad que la mayoría ignora. Cuando no temes perder algo, eres verdaderamente libre. Poseía riquezas inmensas, era consejero del emperador, vivía en una casa lujosa, pero de vez en cuando dejaba todo atrás para experimentar cómo sería vivir sin nada, y lo hacía con un propósito claro: fortalecer su espíritu y demostrar que la felicidad no depende de bienes materiales. Se cuenta que, durante algunos días al mes, Séneca dormía en el suelo, vestía ropas humildes y comía la comida más básica que podía encontrar. No lo hacía por castigo ni por penitencia, sino como un ejercicio de resistencia mental. Se preguntaba a sí mismo, ¿es esto lo que tanto temía? Y cada vez la respuesta era la misma: no, no era para tanto. Comprendía que la mayoría de las personas pasan la vida angustiadas por perder sus posesiones, sin darse cuenta de que, en realidad, necesitan muy poco para vivir. Este entrenamiento psicológico lo blindaba contra la ansiedad del futuro. Si ya has experimentado la carencia y sabes que puedes soportarla, el miedo a la pobreza desaparece. Imagina aplicar esto en tu propia vida. Pasar un fin de semana sin lujos, sin comodidades, viviendo con lo estrictamente necesario. ¿Cuánto miedo se disiparía si descubrieras que puedes ser feliz con menos? La mayoría de nuestros temores no provienen de la realidad, sino de nuestra imaginación. Creemos que no podríamos vivir sin ciertas cosas, pero en cuanto nos enfrentamos a esa realidad, descubrimos que somos mucho más resistentes de lo que pensábamos. Séneca comprendió que la riqueza más grande no es el oro ni las posesiones, sino la tranquilidad de saber que no dependes de ellas. Pero su práctica de la pobreza no era solo un ejercicio de resistencia, sino también una manera de recordar lo esencial. En la opulencia, es fácil olvidar lo que realmente importa. La gratitud se disuelve en la abundancia. ¿Cuántas veces has dado por sentado un plato de comida caliente, un techo sobre tu cabeza, ropa limpia? La mente humana se acostumbra rápido a los lujos y deja de valorarlos. Cuando voluntariamente renuncias a ellos por un tiempo, algo cambia. Redescubres la alegría en lo simple y aprendes a valorar lo que tienes. Séneca sabía que la gratitud no nace de la acumulación, sino de la conciencia. Muchos podrían decir que es fácil hablar de pobreza cuando se tiene riqueza. Y es cierto,
Pero Séneca no predicaba desde la comodidad, sino desde la práctica. Él entendía que su propia fortuna no lo hacía inmune a la fragilidad de la vida. Un día podía tenerlo todo, y al siguiente perderlo. La única forma de estar preparado era acostumbrarse a lo peor antes de que llegara. Si lo perdía todo, ya sabría cómo vivir sin ello. ¿No es esta la verdadera seguridad? No la que proviene del dinero, sino la que nace de la confianza en uno mismo. La lección de Séneca es clara. No se trata de rechazar la riqueza, sino de no depender de ella. Disfrutarla cuando se tiene, pero no temer perderla. Y si un día desaparece, poder seguir viviendo con la misma paz. Es un recordatorio de que nuestra fortaleza no radica en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de soportar. Y hablando de una vida sencilla, pocos lo llevaron tan lejos como Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, quien creía que el entorno en el que vivimos debe reflejar nuestra filosofía interior. A menudo, subestimamos el poder del entorno en nuestra vida diaria. Nos rodeamos de distracciones, acumulamos objetos innecesarios y creemos que el confort nos traerá felicidad. Sin embargo, Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, vivía con la convicción de que nuestro entorno debe reflejar nuestra filosofía interior. Si buscamos claridad mental, ¿por qué llenamos nuestros espacios de ruido y caos? Si anhelamos equilibrio emocional, ¿por qué permitimos que nuestro entorno sea un desorden? Para Zenón, la simplicidad no era solo una elección estética, sino un principio filosófico. Zenón no nació en la opulencia, ni tuvo un camino fácil. Era un comerciante fenicio que perdió todo en un naufragio, y en lugar de lamentarse, vio la tragedia como un giro del destino que lo llevó a descubrir la filosofía. Se dice que, tras perder su fortuna, llegó a Atenas y encontró un libro sobre Sócrates. Fascinado por la sabiduría de los antiguos, decidió dedicar su vida al estudio de la virtud y la razón. No buscó volver a la riqueza material, sino que entendió que la verdadera riqueza era una mente entrenada en la autodisciplina y la claridad de pensamiento. Su escuela filosófica no se estableció en un lujoso edificio ni en un templo de mármol. Sus enseñanzas se impartían en un pórtico público, el Stoa Poikile, un simple corredor donde cualquiera podía detenerse a escuchar y reflexionar. Esta elección no fue casual. Para Zenón, la sabiduría debía ser accesible para todos, no solo para los privilegiados. Su entorno minimalista reflejaba su mentalidad. Sin adornos innecesarios, sin barreras elitistas, solo ideas profundas al alcance de cualquiera dispuesto a escucharlas. ¿Cuántas veces nos complicamos la vida con exceso de comodidades que realmente no aportan nada a nuestro desarrollo personal? El entorno simple de Zenón no solo abarcaba lo físico, sino también lo mental. Nos enseñó que el verdadero desorden no está en nuestra casa, sino en nuestra mente. ¿Cuántos pensamientos inútiles ocupan nuestro día? ¿Cuántas preocupaciones innecesarias nos atormentan? Al igual que limpiamos nuestro espacio de objetos innecesarios, debemos limpiar nuestra mente de pensamientos tóxicos y distracciones sin sentido. La filosofía estoica es, en esencia, un proceso de depuración mental, quedarse solo con lo que importa y descartar el resto. Hoy en día, esta lección es más relevante que nunca. Vivimos en un mundo saturado de información, posesiones y estímulos que fragmentan nuestra atención. Zenón nos recordaría que la simplicidad no es una carencia, sino una estrategia de vida. Cuando reducimos el ruido externo, podemos concentrarnos en lo que realmente importa, nuestro carácter, nuestras acciones y nuestro propósito. No se trata de vivir en la miseria, sino de elegir con intención lo que dejamos entrar en nuestra vida. Porque cuanto más poseemos, más poseídos estamos por lo que poseemos. Así que, si buscas equilibrio, comienza por simplificar.
No necesitas un palacio para encontrar paz, ni una casa llena de objetos para sentirte completo. Zenón nos enseña que el espacio en el que vivimos es un reflejo de nuestra mente. Un entorno ordenado nos da claridad, una vida sencilla nos da libertad. Y si la libertad es lo que buscamos, nadie mejor que Epicteto para mostrarnos que la verdadera libertad no depende de lo externo, sino de nuestro propio espíritu. ¿Qué significa ser libre? Muchos dirán que la libertad es hacer lo que uno quiera, cuando quiera y como quiera. Sin embargo, Epicteto, un hombre que nació esclavo, nos enseñó que la verdadera libertad no tiene nada que ver con las circunstancias externas, sino con el dominio de uno mismo. Para él, no importaba que su cuerpo estuviera encadenado, porque su mente jamás lo estuvo. La verdadera prisión, decía, no es la que imponen los demás, sino la que nos imponemos a nosotros mismos a través del miedo, la ira y la dependencia de lo externo. Imagina por un momento estar en su lugar, nacido en la servidumbre, sin derechos, sin posesiones, sin poder decidir sobre tu propio destino. Cualquier otro habría caído en la desesperación, pero Epicteto decidió que nadie podía controlar su actitud, sus pensamientos y su carácter. Con el tiempo, se convirtió en un maestro del estoicismo y enseñó a otros a liberarse de sus propias cadenas mentales. Nos dejó una enseñanza crucial. No es lo que te sucede lo que te daña, sino la interpretación que haces de ello. En otras palabras, no son los eventos los que nos hacen sufrir, sino nuestras reacciones a ellos. Pensemos en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos sentimos atrapados por cosas que, en realidad, no tienen poder sobre nosotros? Nos esclavizamos al qué dirán, a la validación de los demás, al miedo al fracaso. Epicteto nos recuerda que la única libertad real es la que nace dentro de nosotros. No podemos controlar si alguien nos insulta, si perdemos un empleo o si el mundo no es justo con nosotros, pero sí podemos controlar cómo respondemos a todo ello. Y aquí está la clave. Nadie puede quitarnos el poder de decidir nuestra actitud ante la vida. La filosofía de Epicteto es una invitación a la autodisciplina y al desarrollo personal. No significa resignarse, sino aceptar la realidad con ecuanimidad y enfocarse en lo que sí podemos cambiar. Nos enseña a diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. ¿Tienes poder sobre la opinión de los demás? No. ¿Sobre el clima? Tampoco. Pero sí tienes poder sobre cómo reaccionas, sobre cómo enfrentas los desafíos, sobre tu esfuerzo y tu carácter. Y quien domina esto, domina su destino. Epicteto creía que la mayor trampa de la vida era la dependencia emocional de factores externos. Si tu felicidad depende del dinero, entonces nunca serás libre. Si tu autoestima depende de la aprobación de otros, entonces siempre estarás en sus manos. La única manera de ser realmente libre es aprender a bastarnos a nosotros mismos. Esto no significa vivir en aislamiento ni rechazar todo placer, sino entender que nuestro bienestar no puede estar atado a cosas que están fuera de nuestro control. Esta es la gran enseñanza de Epicteto. Quien tiene control sobre sí mismo no necesita que el mundo le conceda libertad, porque ya la posee internamente. ¿Qué más podría quitarnos el miedo, la ansiedad y la insatisfacción si aprendiéramos esta lección? Y si hablamos de transformar el sufrimiento en algo valioso, hay una metáfora japonesa que encierra esta misma idea. El kintsugi, el arte de convertir las heridas en oro. Nos han enseñado a ocultar nuestras cicatrices. Vivimos en una sociedad obsesionada con la perfección, donde cualquier rasguño, cualquier herida es vista como un defecto que debe ser corregido o disimulado. Pero los estoicos entendían algo distinto. Las cicatrices no son marcas de derrota, sino de aprendizaje. Son la prueba de que hemos resistido, de que seguimos de pie. Esta idea encuentra un hermoso reflejo en el arte japonés del kintsugi, la técnica de reparar cerámica rota con oro, transformando sus grietas en parte de su historia
en lugar de esconderlas. Imagina que un objeto valioso se rompe. La reacción instintiva de muchos sería desecharlo, verlo como algo que ha perdido su valor. Pero en la filosofía del Kintsugi, en lugar de esconder las fracturas, se resaltan con oro líquido, haciendo que el objeto se vuelva aún más bello y único. Lo que antes era una simple taza, ahora se convierte en una obra de arte, con cicatrices doradas que cuentan su historia. ¿Acaso no debería ser así también con nosotros? En lugar de sentir vergüenza por nuestro pasado, deberíamos enorgullecernos de cómo hemos reconstruido nuestras vidas. Los estoicos, especialmente Marco Aurelio y Epicteto, nos enseñaron que las dificultades no nos rompen, sino que nos revelan. Cada golpe que recibimos en la vida es una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. Si enfrentamos una pérdida, podemos transformarla en sabiduría. Si cometemos un error, podemos aprender de él en lugar de cargarlo como una culpa eterna. La resiliencia estoica no es solo resistir el sufrimiento, sino darle un significado. Es ver nuestras cicatrices como medallas de guerra, no como marcas de debilidad. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos querido borrar el pasado, olvidar los errores, eliminar las experiencias dolorosas? Pero si lo hiciéramos, ¿quién seríamos hoy? Las cicatrices forman parte de nuestra identidad. No somos menos valiosos por haber sido heridos. Al contrario, somos más valiosos por haber sanado. La próxima vez que te enfrentes a una herida, en lugar de esconderla, pregúntate, ¿cómo puedo convertir esto en algo hermoso? El Kintsugi también nos enseña algo más profundo, aceptar la impermanencia. Nada es eterno, todo cambia, todo se rompe y todo se transforma. La vida no se trata de evitar que las cosas se desmoronen, sino de aprender a reconstruirnos con cada caída. La verdadera felicidad no proviene de una vida sin problemas, sino de la capacidad de encontrar significado en cada grieta, en cada pérdida, en cada reconstrucción. Si aprendemos a abrazar nuestras imperfecciones, descubriremos que la verdadera belleza no está en lo intacto, sino en lo que ha sido roto y ha renacido más fuerte. Esta visión nos lleva a una pregunta esencial. Si hoy fuera nuestro último día, ¿qué quedaría de nosotros? ¿Cómo veríamos nuestra vida desde la perspectiva del final? Musonio Rufo nos ofrece una herramienta poderosa para reflexionar sobre lo que realmente importa. La claridad de prioridades. Imagina que estás en tu lecho de muerte. Observas tu vida como si fuera una película y te preguntas, ¿qué fue realmente importante? ¿En qué gastaste tu tiempo, tu energía, tu atención? ¿Te preocupaste demasiado por cosas triviales? ¿Dejaste escapar momentos valiosos por distraerte con placeres efímeros? Musonio Rufo, uno de los más grandes maestros del estoicismo, creía que muchas personas desperdician su vida enfocándose en lo irrelevante. No se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo lo usamos. Musonio nos ofrece un ejercicio brutalmente honesto, imaginar nuestra propia muerte para evaluar lo que realmente importa. Su enseñanza no era morbosa ni fatalista, sino un llamado a la acción. Si hoy fuera tu último día, ¿te arrepentirías de algo? Si la respuesta es sí, entonces aún estás a tiempo de hacer cambios. Vivir bien significa vivir con prioridades claras, y eso implica decir no a todo lo que no contribuye a nuestro crecimiento o felicidad genuina. Piensa en cuántas veces te has dejado llevar por preocupaciones superficiales, la opinión de los demás, problemas insignificantes, distracciones sin sentido. Musonio Rufo enseñaba que quien dedica su vida a placeres pasajeros y superficialidades se está engañando a sí mismo. No estamos aquí para perder el tiempo en vanidades, sino para cultivar la virtud y el propósito. Y sin embargo, la mayoría de las personas solo comprenden esto cuando ya es demasiado tarde. Su filosofía no era teórica, sino profundamente práctica. Creía que el tiempo es nuestro recurso más valioso.
y la mejor manera de honrarlo es dedicándolo a lo que realmente importa. ¿Qué es lo que te hará sentir paz cuando mires hacia atrás? No serán las riquezas acumuladas, ni los logros vacíos, sino la calidad de tu carácter, el impacto que dejaste en los demás, la serenidad con la que enfrentaste los desafíos de la vida. La felicidad no es un destino, sino el resultado de vivir con prioridades correctas. Los estoicos nos recuerdan constantemente que la vida es breve y frágil. La muerte no es el enemigo, sino el recordatorio de que debemos aprovechar cada instante. No se trata de vivir con miedo al final, sino de asegurarnos de que cuando llegue podamos recibirlo con la satisfacción de haber vivido bien. No importa cuántos años tengamos, sino cuánta sabiduría hemos aplicado en ellos. Y si hoy fuera nuestro último día, la pregunta clave no sería cuánto tuvimos, sino cómo vivimos. Así que aquí termina nuestro viaje por las enseñanzas de los grandes estoicos, pero el verdadero aprendizaje apenas comienza. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Porque la filosofía no es solo para ser leída, sino para ser vivida. Hemos recorrido las enseñanzas de los grandes maestros del estoicismo y, si algo queda claro, es que la paz no se encuentra en lo externo, sino en la forma en que elegimos enfrentar la vida. ¿Seguirás permitiendo que el estrés y la ansiedad te dominen? ¿O comenzarás a aplicar estos principios para vivir con verdadera libertad? La decisión es tuya. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas enseñanzas estoicas te impactó más? ¿Cómo piensas aplicarla en tu vida? Déjalo en los comentarios, porque quiero leer tu experiencia y responder a tus reflexiones. Si este video te ayudó de alguna manera, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo juntos. Y antes de irte, te recomiendo ver este otro video donde exploramos más estrategias estoicas para alcanzar el equilibrio emocional y la disciplina en el día a día. Haz clic en la pantalla y sigue profundizando en este camino de transformación. Nos vemos en el próximo video. Soy Canal Despertar Estoico y te deseo una vida llena de sabiduría y propósito.